Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Filipenses 2, verso 7 dice, hecho semejante a los hombres. Ahora el estudio hace la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es semejante Cristo a nosotros? Bueno, Él llegó a ser hombre. Juan 4, 29, la samaritana le dice, ve a un hombre. Juan 8, 40 dice Cristo, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan 10, 33, tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, desde luego vemos en todo el ministerio de Jesucristo que Él era hombre, Él tuvo hambre, Mateo 4:2, tuvo sed, como vemos en la cruz, Juan 19:28, tuvo sueño, Mateo 8:24, Juan 11:35, Jesús lloró. Hebreos 2, 17 y 18. Ya leímos el 17 y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero vamos estudiando este punto. Esta palabra tentado, pues obviamente aquí debe ser probado. La palabra que se traduce tentado también se traduce poner a prueba. Y aquí vemos que se refiere al padecimiento de Cristo. Él padeció siendo probado. Vamos estudiando esto un poquito más detalle. Ahora, él, como hombre, él tuvo los deseos y apetitos normales del hombre, pero no hay texto alguno que diga que Jesús tuviera deseos y apetitos pecaminosos. Eso no. Ahora Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, que en su muerte, él murió en la cruz de Calvario, así para expiar los pecados del hombre, y de esta manera él venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Ahora, participó de carne y sangre. Esto equivale a lo que dice en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. Y esto en conexión con su sacrificio. Le preparó cuerpo para poder morir, para expiar los pecados del hombre. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primero a los Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo humano, de carne y sangre, desde luego no puede ir al cielo. Tiene que ser, en la resurrección, tiene que ser transformado, como Pablo explica en este capítulo, en los versículos 53, 54. Ahora, algunos dicen, bueno, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y Cristo, siendo semejante al hombre, tuvo que tener cuerpo, espíritu. Bueno, desde luego, pero no tuvo dos espíritus. No tenía espíritu divino y también espíritu humano. Él fue hecho semejante al hombre, pero ¿tiene el hombre dos espíritus? Pues tampoco Cristo. Ahora, punto clave. Semejante no significa idéntico. ¿Ok? Cristo semejante al hombre, pero no idéntico con el hombre. Es un punto de suma importancia. Hebreos 2:14 debía ser en todo semejante a sus hermanos. Semejante, pero no idéntico. Llegó a ser hombre, era semejante a nosotros, porque era carne y sangre, pero no era exactamente como nosotros, porque Él era Dios. Mateo 1:23 fue llamado Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios y hombre. Muchas cosas se afirman de Cristo que simplemente no se afirman del hombre, desde luego. Juan 3:31, él de arriba viene, es sobre todos. El Cristo vino desde arriba, desde luego. Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Juan 14:9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y dice Felipe, muéstranos al Padre. Y Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que cuando la gente estaba viendo a Cristo, Él siendo Dios, también estaban viendo al Padre, porque son uno. Son dos personas, pero eran uno en todo propósito y toda la obra. Pero cuando la gente nos ve a nosotros, ellos no ven al Padre. Claro que no. Era semejante a nosotros, pero no idéntico a nosotros. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la naturaleza de Cristo no era idéntica a la del hombre, porque Él, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y eso no se dice de ningún hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es semejante a nosotros? Bueno, Hebreos 2, ya leímos Hebreos 2, 17 y varios textos. Hebreos 10:5, llegó a ser carne y sangre para tener cuerpo humano, para morir como el Cordero de Dios, como sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, también dice Hebreos 2, 17, que llegó a ser carne y sangre para ser nuestro sumo sacerdote, y Él intercede por nosotros. Cristo intercede, Él ruega por nosotros. Primera de Pedro 2, 21 al 23, Cristo llegó a ser hombre para dejarnos ejemplos,
para que andemos en las pisadas del Maestro. La palabra cristiano significa imitador, seguidor de Cristo. Y Pablo dice, él dice que él estaba crucificado con Cristo y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que la palabra misma, el nombre cristiano, significa seguidor. Él es el perfecto ejemplo para nosotros. Cristo nos deja el ejemplo de cómo resistir a Satanás. Mateo 4, del 1 al 11, cuando Cristo fue probado por Satanás, las 3 veces dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y esta es la manera en la cual podemos resistir a Satanás. Entonces, él es nuestro ejemplo en la obediencia. Hebreos 5, 8, 9, que él, entonces, habiendo obedecido, llegó a ser el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y deben subrayar ese texto en su Biblia. Cristo es el Salvador solamente de los que siguen el ejemplo de él, de Cristo, la obediencia de él, la obediencia como ejemplo que tenemos que seguir. Nosotros, para ser salvos, tenemos que obedecer. Es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Obedecer al Evangelio, como vemos a través del libro de Hechos, comenzando el día de Pentecostés, y luego tenemos ejemplo tras ejemplo de personas que oyeron el Evangelio y creyeron. Y luego dice en el día de Pentecostés, dice Pedro, arrepentidos. Y también esto se enseña en los demás textos, que los hombres tienen que tener cambio de corazón, cambio de propósito, cambio de vida, arrepentirse. Y luego confesar que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, confesar su deidad. Y luego ser bautizado, sumergido en agua, como el caso del etíope en Hechos 8 y Cornelio en Hechos 10 y en los demás, bautizados o sumergidos en agua para el perdón de pecados. Hechos 2, 38. Esa es obediencia, imitando a Cristo, nuestro Salvador. Ok, entonces, Hebreos 4:15, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Ok, debilidades, las de Cristo no eran debilidades espirituales. No eran debilidades espirituales, sino normales, las del hombre, ¿verdad? Como hombre físico, hombre mortal, sujeto a toda clase de aflicciones y sufrimientos. Entonces, según a los Corintios 13, 4, Cristo fue crucificado en debilidad. El cuerpo era mortal. Ellos podían clavar sus manos y pies en la cruz, azotarle, poner la corona de espinas sobre su cabeza y causar su muerte. Él murió por nosotros. Fue crucificado en debilidad porque su cuerpo estaba sujeto al sufrimiento como el cuerpo de todo hombre era mortal. Él murió, literalmente. Había debilidad física en él como en todos los hombres. Fue probado en todo según nuestra semejanza, pero no como hombre pecador. Vamos recordando Hebreos 2,
Ya leímos el 17. Y dice el 18, Hebreos 2, 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero la palabra debe ser probado. El interlineal, la cueva, así traduce probado en lugar de tentado. Porque él padeció siendo probado. Esto no es la tentación como en Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos malos es atraído y seducido y todo eso. No, esto no tiene nada que ver con Cristo. Cristo no fue tentado, Él fue probado. Y la palabra que estamos estudiando aquí se puede traducir tentado o probado, depende del contexto. Ahora, vamos pensando por un momento en Santiago 1:14. Jesucristo no fue atraído, seducido por el pecado como los demás hombres. Eso no. Eso no se afirma de Cristo. Él no fue tentado o seducido por el mal, Santiago 1:13, como los demás hombres, porque no había concupiscencia, que significa malos deseos, malos pensamientos, codicias, envidia, todo aquello. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus malos pensamientos, malos deseos y todo, y es atraído y seducido. Pero esto no tiene aplicación alguna en la vida de Cristo. Claro que no. La Biblia no dice nada, no enseña que el pecado era atractivo para Cristo. Ningún pecado. Usted no puede nombrar pecado que hubiera sido atractivo para Cristo, deseable, que él hubiera querido cometerlo. No, más bien era repugnante. Él aborreció y aborrece toda maldad, todo pecado. Es algo repulsivo. Entonces, él, desde luego, como hemos comentado, él tuvo hambre. Pero no se puede decir que él tuviera muchos deseos de hacer lo que Satanás estaba sugiriendo. No. Y caer a los pies de Satanás y servirle, por favor. No hubo deseo en Jesús de eso. Eso era repugnante. El Cristo vino para vencer, destruir a Satanás, no para servirle. Y así, esto ilustra muy bien que Mateo 4 eran pruebas, no eran tentaciones, eran pruebas. Y así debe ser. La palabra es perazzo, y se puede traducir tentar o también probar, depende del contexto. Pero a mi juicio, estudiando el contexto, la palabra en las versiones que usamos pusieron tentar y tentación cuando deben poner a prueba, como hace el interlineal griego de la cueva. Esto cabe en el contexto. Y la palabra tentar no cabe porque Santiago 1:14 lo contradice. La palabra es epitumía. La palabra concupiscencia es epitumía. Y se puede traducir deseos,
pero se usa en varios textos, como aquí en Santiago 1:14, en sentido de los deseos malos, deseos pecaminosos. Y obviamente en Santiago 1:14 así se usa. Se usa así porque es obra de Satanás. A través de esos deseos malos, él obra. Él seduce. Él tienta a la persona a cometer. Por ejemplo, si en el corazón de una persona que codicia mujeres, bueno, Satanás sabe eso. Y él se aprovecha de esa concupiscencia en la persona para atraerle, seducirle, presentarle la ocasión para pecar físicamente, como está pecando en su corazón. Atraído, llevado, arrastrado, así es lo que pasa. Es lo que Satanás hace, aprovechando esta condición pecaminosa en el corazón. Muy bien. Ahora, uno no es engañado por los buenos deseos. Cristo tenía corazón lleno de buenos deseos. Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos sus propósitos eran sanos. Todos sus deseos eran buenos, agradables ante los ojos de Dios, desde luego, porque Él era Dios. Entonces, no tenía nada. Yo estoy repitiendo, pero estoy enfatizando que Cristo, aunque era semejante a nosotros, no era idéntico a los hombres, porque los hombres, lamentablemente, permiten que Satanás se aproveche de ellos. Bueno, ellos mismos son culpables. El hombre que tenga en su corazón deseos malos, concupiscencia, pues ya está pecando. El corazón no es limpio, está pecando en su corazón y Dios lo conoce. Él conoce el corazón. Pero él está como abriendo la puerta a Satanás. Él le presenta el campo fértil donde Satanás puede obrar y llevar el fruto del pecado, el pecado físico, como adulterio, homicidio, lo que sea. Cristo no tenía nada de eso. Por eso, semejante, de muchas maneras semejante, pero no idéntico. Porque hay un mundo de diferencia entre el hombre y Cristo en cuanto a ese punto. Varios textos, por ejemplo, 2 Timoteo 4:3, 1 de Pedro 1:14, 2 de Pedro 3:3, Judas 18, habla de sus propias concupiscencias. Obviamente son los deseos malos, deseos que uno mismo ha creado, ha cultivado, estimulado, para que entonces Satanás tenga ese campo donde puede trabajar para destruirnos. Pero es el hombre, y en eso no había semejanza. Entre Cristo y el hombre, nada de semejanza. Así es que Cristo, desde luego, semejante, como muchos textos dicen, y expliquen, los textos explican cómo es que Él es semejante a nosotros, pero no idéntico. Hace algunos años, ya tal vez 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente, pero algunos hermanos en el área de Dallas y Fort Worth, hermanos nuestros, pero estaban enseñando que Cristo llegó a ser en cuanto a su obra, era un mero hombre.
un hombre ordinario, que él no hizo, él no hizo, por ejemplo, milagros y señales como Dios. Él era así como los apóstoles, que nada más ellos recibieron poder del Espíritu Santo y así en las maravillas. Y dicen que así Cristo también. Así Cristo, él nada más era como un hombre ordinario. Hermano, esto es negar a Cristo. Eso es negar a Cristo. Ellos están imitando a los testigos de la atalaya, negando a Cristo, negando su deidad. Y es una lástima, es una tragedia, porque engañan a hermanos inocentes que no han estudiado bien. Cristo, no, él era Dios, aquí en la tierra. Él era omnipotente, era omnisciente. Él discutió con los pensamientos de él sabía los pensamientos de la gente. Y a veces él contesta no solamente lo que digan, sino lo que están pensando, porque él es Dios. Y le adoraban porque es Dios. Él, ¿cuántos ejemplos de perdonar pecados? Porque él es Dios. Ok, semejante, sí. De muchas maneras semejante a los hombres, para ser salvador, para ser mediador, para ser sumo sacerdote, para morir en la cruz. Todo eso tuvo que llegar a ser carne y sangre, semejante al hombre. Pero cuidado con esto, cuidado, porque él no llegó a ser mero hombre, él no llegó a ser idéntico al hombre. Eso no es cierto. Es falsa doctrina. Y niega a Cristo. Bueno, hay muchos textos que podemos leer, pero voy a terminar aquí. Esto basta. Lo que he explicado basta para probar claramente, enfatizando todo lo que la Biblia dice que Cristo llegó a ser semejante a nosotros. Eso sí, eso es necesario. Nuestra salvación depende de eso. Claro que sí. Pero no hay que brincar la cerca y decir cosas como eso de que pues llegó a ser pues, un mero hombre o enseñanzas semejantes. Eso es negar a Cristo. En lugar de exaltar a Cristo como Salvador, lo están negando. Muy bien. Santiago 1:14. Cada uno es tentado. Hebreos 2:18 debe ser traducido probado, porque padeció siendo probado. Ahí no la palabra tentado no cabe en ese contexto. Tampoco en Hebreos 4:15, donde también habla de ser tentado como el hombre. No. De muchas maneras Cristo fue probado, eso sí, pero no tenía el corazón lleno de concupiscencia para ser tentado por Satanás. Muchas gracias por su atención a este estudio. Dios le bendiga.